Bueno, muy buenas noches. Estamos hoy, 17 de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía. La UNESCO celebra el Día Mundial de la Filosofía la tercera semana del mes de noviembre, y en esta oportunidad nosotros vamos a dar una charla para, de alguna forma, discutir la filosofía a partir de dos preguntas fundamentales: la importancia de la filosofía, cuál es la importancia de hacer filosofía, y cuál es la utilidad de la filosofía, para qué sirve hacer filosofía, ¿no? Hay algunos autores que vamos a trabajar, una selección, podríamos decir, cuasi arbitraria, pero que debido a la cantidad de autores que hay, hemos tenido que hacer la selección. Uno de ellos es Platón, Aristóteles, Karl Jasper y Gilles Deleuze. De Platón y Aristóteles vamos a trabajar la idea de que la filosofía es una actitud de asombro ante las cosas, en lo que nos lleva a filosofar sería el extrañamiento hacia aquello que nos rodea, y lo cual despierta la pregunta. También vamos a trabajar a Karl Jasper en el sentido de que habría algo así como tres motivadores del quehacer filosófico o de la pregunta filosófica, que es nuevamente el asombro, la duda y las situaciones límites. Vamos a discutir un poco qué tienen que ver esos tres conceptos y cómo lo podemos interpretar en estos tiempos. Y por último vamos a traer a Deleuze para preguntarnos sobre la utilidad de la filosofía en relación al poder. Discutir un poco la relación que tiene el poder en términos de dispositivo, en términos de discurso hegemónico, y de qué manera la filosofía puede dar respuesta a la pregunta por resolver las problemáticas sociales. Así que bueno, hoy, 17 de noviembre, estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía. El quehacer filosófico. ¿Esto en qué redunda? O sea, ¿qué beneficios tiene, si queremos hablar de algún tipo de beneficios? Bueno, tiene beneficios para la democracia, tiene beneficios para el ejercicio del derecho, ¿no? Y sobre todas las cosas tiene el ejercicio para la ciudadanía. Cuanto más dialoguemos racionalmente y fundamentemos nuestras ideas, más cerca del consenso y el acuerdo estaremos. Cosa que nosotros venimos viendo que en estos tiempos hay un retroceso de eso, y más bien hay una actitud más, podríamos decir, emocional que racional, que nos está llevando a que no nos podamos poner de acuerdo en cosas sencillas. Y esto tiene que ver con también factores históricos que se empiezan a dar a partir de la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con la crisis de la razón, tiene que ver con la crisis de la idea del progreso, lo que habilita a la vez un contexto que algunos filósofos denominan posmodernidad, y que más bien dejaría de basarse en los criterios racionales para llegar a acuerdos y pasaría más bien a basarse en ciertos subjetivismos, es decir, en el cual todo vale y cada uno puede defender como en una trinchera su verdad absoluta. Entonces, ese estado de ánimo o ese síntoma de alguna forma nos está llevando a una involución de nuestras sociedades, y de la cual es necesario, por lo tanto, traer la filosofía para recuperar eso, ¿no? Habermas, por ejemplo, un pensador alemán de la Escuela de Frankfurt, habla justamente que la acción comunicativa, la idea de comunicarnos, es de alguna forma un fundamento de la sociedad. Si nosotros perdemos eso, estamos involucionando, ¿no? Pero no en el sentido de un progreso evolutivo, sino en el sentido de lo que se ha logrado como sociedad se empieza a resquebrajar. Hay otras lecturas también, ¿no?, que dicen que la posmodernidad también trae la posibilidad de poder pensar de otra forma, sin un fundamento o un supuesto que nos otorgue una verdad absoluta de las cosas. Entonces, son conceptos ambiguos, como la mayoría de los conceptos en filosofía, que nos habilitan varias puertas para poder justamente entrar en un debate, ¿no? Es decir, no habría algo así como una verdad absoluta, sino más bien que habría como una crítica de todo aquello que se manifieste como una verdad. Entonces,
hay situaciones que la modernidad nos trajo, en la cual heredamos, y hay situaciones que la posmodernidad también asalta o critica de esa herencia moderna, ¿no? Bueno, nosotros estamos ahí en esa bisagra, como sujetos históricos estamos vivenciando eso, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que propone la UNESCO: recuperar la palabra, recuperar el diálogo, promocionar una enseñanza en la filosofía que deconstruya cierto academicismo y que deconstruya cierto escolasticismo en su saber, y sobre todas las cosas propiciar la investigación, la puesta en práctica de la misma. En segundo lugar, voy a tratar de ofrecer una aproximación a lo que entendemos por filosofía. Voy a dejar de lado un montón de filósofos, simplemente voy a seleccionar 4 como para dar una introducción a esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que ustedes puedan tener su propia construcción de eso. Pero por lo menos para discutir un poco qué es la filosofía, que es la gran pregunta que nos introduce a esta disciplina. Hay por lo menos 3 o 4 secciones del concepto de filosofía, pero de entrada vamos a decir que no existe una definición tajante de filosofía. Lo primero que hacemos nosotros es googlear el concepto de filosofía, y al googlear ese concepto podemos ver que se ramifican, como dice Gilles Deleuze, se producen rizomas donde no podemos encontrarnos con un concepto. Por ejemplo, en las ciencias, si ustedes buscan el concepto de geografía, si buscan el concepto de historia, si buscan el concepto de enseñanza, más allá de que tengan al mismo tiempo su desarrollo histórico, van a encontrarse con un concepto. Y van a decir, bueno, este es el concepto de geografía, este es el concepto de historia. Bueno, en filosofía no pasa eso. En filosofía, el hecho de preguntarnos por el concepto de filosofía ya es una actitud filosófica. Por lo tanto, no existe un concepto claro de filosofía. Heidegger decía que si nosotros definimos la filosofía, la estamos cosificando, la estamos volviendo cosa, la estamos conceptualizando, y de esa manera cerramos. Y la filosofía es todo lo contrario. La filosofía siempre es apertura, ¿no? Porque la filosofía siempre va a tratar de preguntarse el porqué de las cosas y no el cómo de las cosas. Va a tratar de preguntarse por cierta normatividad de alguna acción humana y no tanto por una descripción de la acción humana, ¿no? La ciencia describe, la filosofía se pregunta. Entonces, en los inicios de la filosofía, por lo menos en los inicios griegos de la filosofía, porque insisto, la filosofía no es solo griega, sino más bien cierta manera de pensar filosófico es griego. Tanto Platón como Aristóteles habían entendido la filosofía como una manera de admiración ante las cosas, es decir, un estado, una actitud que lleva al sujeto a tener un extrañamiento ante aquello que desconoce. Entonces, ese extrañamiento o ese asombro produce en el sujeto una sensación de ignorancia, ¿no? Recordemos la sentencia de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada, que es ese estado de que uno ignora las cosas. Y según estos filósofos, ese es el primer paso para uno introducirse en la filosofía. La conciencia de la ignorancia. Algo que no sé me lleva a la pregunta. Entonces, estos filósofos, por lo tanto, establecieron que una de las formas de introducirse en la filosofía es dejarse llevar por esa actitud de asombro, que es lo que nosotros hemos perdido en el transcurso de los siglos. Nosotros ya no nos asombramos de las cosas porque creemos que las cosas ya están dadas, que las respuestas son automáticas. Los únicos que no perdieron la actitud de asombro son los niños, porque los niños sí tienen esa facultad de siempre estar haciendo la pregunta.
pero nosotros los adultos consideramos que es una molestia, lo cual ya nos da la pauta que la filosofía es una actitud que molesta, ¿no? Pero la filosofía no puede quedar solamente en un asombro, en la cual uno dice, soy consciente que no sé, y hago la pregunta, porque solo se quedaría en una actitud especulativa, de pensamiento nada más. Entonces aparece otra excepción, que la tomamos de otro filósofo que es Karl Jasper, filósofo alemán del siglo pasado, donde él decía que por lo menos hay dos más motivaciones que llevan al ser humano a hacerse preguntas filosóficas. Aparte del asombro y de la sensación de estar experimentando ese extrañamiento ante las cosas que nos rodean, también aparece la duda. Y la duda es justamente una actitud, ¿no? Una actitud que tiene la persona ante no solamente las cosas que están fuera de su solipsismo, sino también aquello que le pasa en su propia vida, ¿no? Entonces, la duda también lleva a una actitud filosófica. Las personas que no dudan ya tienen de alguna forma todo hecho. Por ejemplo, las religiones que ofrecen ciertas respuestas ante las preguntas de la existencia hacen que las personas creyentes no duden tanto, porque justamente hay una creencia depositada en cierto relato que hace que esas personas no necesiten seguir preguntándose porque las respuestas ya están dadas, ¿no? Pero una actitud filosófica sería lo contrario. Por más creyente o no que sea, la duda ante las cosas es lo que te lleva a hacer filosofía. Lo mínimo, ¿no? Y en tercer lugar, dice Jasper, hay otra circunstancia que nos lleva a filosofar, que son las situaciones límites, llama él. ¿Qué es una situación límite? Si interpretamos a Jasper, podríamos decir que una situación límite son aquellas circunstancias de nuestras vidas que nos ponen ante un dilema existencial. Por ejemplo, el cierre de las carreras es una situación límite. ¿Cómo podemos traer a la filosofía para interpretar el cierre de carreras? ¿No? Es decir, ¿por qué es una situación límite la cuestión del cierre de las carreras? Podríamos arrojar una de las respuestas, que es que nos pone en una situación, nos pone en una crisis existencial ante el futuro. Entonces, de alguna forma, esa situación que nos provoca la angustia de saber que en el futuro, en el caso de los docentes, no tendremos trabajos, en el caso de los alumnos, no podrán acceder a estudios terciarios, nos pone en situación de comenzar a cuestionar la realidad. Cuando una realidad se nos presentaba como bien ordenadita, bien armónica, y se te produce una crisis, una situación límite, uno empieza a cuestionar aquello que fue heredado. Entonces, uno empieza a hacer filosofía cuando empieza a cuestionar aquello que heredó, aquel discurso, aquel orden que desde chiquito te fueron contando, pero que en algún momento de tu vida, movido por una situación límite, en términos de Jasper, te comenzaste a hacer preguntas. Con un chamamé de fondo. Entonces, y una última excepción que podremos traer para intentar acercarnos a la filosofía es la que da Gilles Deleuze, el filósofo francés, en la cual comparto muchísimo más que con los otros tres que mencioné, que es que la filosofía es una disciplina que debe producir tristeza, dice Deleuze. Una filosofía que no entristezca, dice, no es filosofía. Ahora bien, nadie quiere estar triste, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, la condición humana parece ser la de la felicidad plena. Inclusive hay una industria de la felicidad que te vende diferentes productos para que vos puedas mantenerte feliz. Pero Deleuze
dice que la filosofía no debe servir ni a los estados ni a las religiones, sino que la filosofía debe entristecer, porque en la medida en que uno va deconstruyendo aquellos discursos que se presentaron como verdades, uno empieza a ver realmente cómo funcionan esos dispositivos, y a la vez esos dispositivos te llevan al cuestionamiento. En la medida que uno va conociendo, uno se va dando cuenta que en el fondo todo se trata de un gran simulacro. Entonces, la filosofía entristece en el sentido de que te pone ante una situación que vos pensabas que era la verdad, pero que en realidad esa verdad es un discurso que se instaló como verdadero. ¿Se entiende? Entonces, Deleuze dice, ante la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía?, dice, la respuesta debe ser un poco provocativa. Deleuze dice, la filosofía sirve para denunciar la estupidez. ¿No? ¿Y qué es la estupidez? La estupidez, si interpretamos a Deleuze, es saber que el discurso que se establece es un resultado o un producto del poder y seguir con los brazos cruzados. Hacer de cuenta, por lo tanto, que esa es la verdad. Si nosotros queremos hacer una filosofía crítica, nosotros por lo menos deberíamos comenzar a hacer preguntas que socaven, que produzcan ciertas fisuras en esos discursos que se han instalado como verdades absolutas. Entonces, esta aproximación a la filosofía es solamente eso, es una aproximación. Hay muchísimas definiciones, hay muchas formas de acercarnos, pero lo que a mí me gustaría rescatar del Día Mundial de la Filosofía es que hacer filosofía hoy en día es, hasta diría, casi una necesidad. Hay una pregunta que siempre se le hace a la filosofía, es ¿para qué sirve? Y nosotros vivimos en una sociedad del consumo en la cual el valor de la utilidad por lo menos tiene dos sentidos. Un sentido que es más del sentido común, de un sentido de un discurso ya establecido, que las cosas de tener utilidad sí me reportan algún beneficio o alguna rentabilidad, ¿no? Entonces, si yo estoy estudiando una carrera de la cual no me aporta alguna rentabilidad en términos de economía, por lo tanto no sirve, ¿no? Parece ser que el valor de la rentabilidad se ha instalado como única categoría para definir el concepto de utilidad de las cosas. Pero, filosóficamente hablando, hay otro sentido de la palabra utilidad que la podemos interpretar de la siguiente manera. Bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Podríamos decir que es útil para generar una actitud ante la vida. La filosofía no te va a hacer feliz, la filosofía no te va a resolver los problemas, la filosofía no es un fármaco, no se constituye en una pastilla en la cual uno comienza a ser feliz. La filosofía no te resuelve los problemas de un cierre de carrera, pero la filosofía sí te introduce en una actitud ante las cosas. Comenzar a hacer filosofía es transformarse como sujeto y comenzar a cuestionar aquello que nosotros mismos creíamos que representaba la realidad. Entonces, la actitud filosófica, en primer lugar, nos lleva a cuestionar nuestros propios prejuicios, porque nosotros también traemos como legado y como herencia ciertos dispositivos, ciertos discursos, pero ante la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía, por lo tanto, puede responder que en este sentido la filosofía es inevitable. La filosofía está en los mitos, la filosofía está en los refranes, la filosofía está en la cotidianidad del lenguaje, de los sentidos, y que por lo tanto no hay forma de escaparle. Entonces, para terminar, ante la pregunta sobre su utilidad, la filosofía, si la vemos como un producto de beneficio mercantil, no sirve.
Pero si interpretamos la filosofía como una actitud ante la vida para deconstruir aquellos discursos de poder, en ese sentido la filosofía no solamente es útil, sino que también es necesaria. Bueno, para terminar, les voy a proponer un ejercicio filosófico que consiste en un juego mental, ¿no? La filosofía tiene mucho de eso. Imaginemos que nosotros somos parte de una circunstancia histórica en la cual ocurrió una destrucción que eliminó la mitad de la totalidad de los libreños. Cayó una bomba, murieron la mitad de los habitantes de Paso de los Libres y quedaron ustedes como aquel grupo encargado de la elaboración, construcción de nuevas leyes para reconstruir la sociedad. ¿De qué manera, sería la pregunta, de qué manera ustedes reorganizarían la sociedad después de esta catástrofe que terminó de suceder? ¿Cómo harían? Lo principal sería elegir a uno que se encargue de eso, ¿no? Ya que cuando hay muchos se devuelven a todos, cuando hay muchos cargos. Entonces, elegirían un representante. En mi punto de vista. Okay. ¿Qué más? Para mí los representantes tienen mucha carga de poder y interés y subjetividad, y en eso reside el problema. Buenísimo. Ahí, como estamos viendo, estamos entrando en un campo sobre la filosofía política, ¿no? En dónde debe recaer el poder. ¿Qué más? ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarían? El mundo afuera se destruyó, es tipo dark, ¿no? Un mundo post-apocalíptico en el cual ustedes son los encargados de reconstruir la sociedad. Entonces habría una discusión sobre en dónde debería recaer el poder, sería un punto, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué harían con los recursos? La satisfacción de las necesidades, de los recursos. Lo primero. Ajá. Solidaridad, ¿qué es Vamos, lo primero sí. que se necesita? Sería lo básico Ajá. que puedas hacer a la sociedad. Ok, vamos a suponer que sobrevivieron un par de ovejas, que un par de vacas dando vuelta y quedaron unas lechugas ahí que alguien plantó, pero la mitad, por ejemplo, quedó contaminada por radioactividad. ¿Cómo distribuirían esos recursos? Todas las partes igual dice la compañera. Es decir, habría una propuesta, podríamos decir, comunal de la sociedad, ¿no? Somos los únicos acá como yo familia partes iguales. ¿Por qué hay que darle solo a uno todo? Que mande con todo, si podemos entre todos, en partes iguales, decidir las cosas. Pero Si no tendríamos solo uno más daría para todas las veces. Bien, Es perfecto. como el centro estudiante, no puede tomar solo una persona todas las decisiones y los otros como soldaditos. No, me parece que entre todos podemos lograr Bien. algo bueno. Porque vos siempre tenés que estar con uno que te esté diciendo que luego como soldado, si vos solo podés tomar las decisiones y otro toma otra y otro y en conjunto, digamos. Pero ahí el centro de estudiantes lleva la representación. Bueno, yo doy un ejemplo. Bien, perfecto. Entonces estamos hablando de una delegación del poder, ¿no? El poder estaría delegado en cierto grupo que tomaría las decisiones. Y algo como lo que dijeron. Bien. ¿Alguien más quiere aportar nada de atrás? Habría que garantizar la evolución. antes de la evolución, la supervivencia, se no puede sobrevivir. Es un sistema más que todas Si nos comemos todas las vaquitas de Faraón, todas las ovejitas y las lechugas que quedan, y después que vamos a comer, y además tenemos que pensar también que la misma está condicionada por esa
raza humana, entonces habría que buscar la forma de garantizar la evolución justamente de la especie, ¿no? Entonces eso llevaría a que el fraccionamiento no sería lo ideal porque se terminaría, sino garantizar también al mismo tiempo la evolución de las otras especies que quedaron vivas y la naturaleza, garantizar que la naturaleza sobrevive. Eso está bueno, ¿no? Porque ahí el compañero está entrando en lo que llamamos una antropología filosófica, en la cual deberíamos dejar de pensar que el ser humano es el centro y deberíamos traer o repensar el lugar de las otras especies como parte de un ecosistema, ¿no? Entonces ahí también habría una problemática enfrentando, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Qué pasaría si hay un caso de violencia? ¿Cómo llevarían a cabo una ley que limite la violencia? Alguien no recibió su parte de la vaquita y decidió tomar la ley por sus propias manos y mató a otro. ¿Qué viene? La violencia se soluciona con violencia. O en la mañana decían los alumnos, no, hay que matarlo, la ley de Talión. ¿Qué viene ustedes? Si mató, habría que tener un castigo, ¿no? Para eso está la prisión, porque es un ser humano y tiene derecho como todos, pero en ese momento no sé si va a haber derecho o no. A mí que como la ley de seres humanos, habría que llegar a un acuerdo de todo, ¿no? Bien. Entonces, en conclusión, fíjense ustedes que a partir de un simple caso hipotético, de un experimento, de qué pasaría ante una situación de catástrofe social, nosotros siempre vamos a estar respondiendo con aquellos relatos o dispositivos que heredamos. Y de alguna forma, ante situaciones de violencia, nosotros responderíamos con más violencia, ¿no? Entonces, es para pensar y traerlo a la problemática actual, que tiene que ver con cómo el mercado toma las decisiones de qué es aquello que se debe promocionar y qué es aquello que se debe recortar, ¿no? Trayéndole el ejemplo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Son 4 carreras, necesitamos todo el apoyo, no solo de geografía, matemática, sino de todo el instituto. Me parece a mí, de la gente también, porque eso va a tener fuerza, digamos, para luchar contra el gobernador. Sí. Porque eso sería lo ideal. Qué buen ejemplo, porque pensemos lo Ahí siguiente. está la fuerza, digamos, cuando están unidos. Hay carreras que, por ejemplo, no se sumaron. Claro, para apoyar. Entonces, ni siquiera pensando en términos hipotéticos, sino viendo el caso real, podemos ver que la manera en que se piensa una sociedad está atravesada por los valores del mercado. Otra vez, la pregunta por la utilidad de la filosofía. Si en términos de utilidad me sirve, yo voy a defender cierta propuesta, si no, no. Quiere decir que los valores que nosotros estamos practicando y estamos llevando adelante son valores que están de alguna forma atravesados por el mercado. Hay una frase que yo rescataba básicamente de Rousseau que dice: el hombre debe resolver el problema de individualidad para poder resolver los problemas, ¿no es cierto?, en conjunto, vamos a decir, en sociedad. Entonces, a mí me parece que viene a colación con este tema del problema, ¿no es cierto?, de que se quieren quitar algunas carreras y esta cuestión de que se nota claramente que hay, bueno, hay opiniones divididas, está bien, perfecto, hay que respetar, ¿no es cierto?, cada una de las opiniones, pero hay falta de apoyo por parte de quienes tendrían que estar apoyando, tal vez por el hecho de que no los toca directamente, no es un compromiso directo, pero su apoyo es importante porque por una cuestión de principio, ¿no? Y no lo hacen, y bueno, me parece que tiene que ver con esto de la individualidad, que
Bien. Bueno, ese es el diagnóstico, ¿no? Fíjense ustedes que ustedes vinieron a esta charla motivados quizás por participar. Es decir, no hay una nota de por medio. Entonces, también ahí hay de alguna manera una cierta esperanza de que no todo pasa por la utilidad de las cosas, sino más bien por acercarnos y conversar respecto de una problemática social, una problemática que nos toca. Así que bueno, sin más. Creo que las circulares internas, como se dice, creo que más de uno filosofó con eso, ¿no? Acerca de las preguntas que tienen varios ítems de esa nota. ¿Te referís a la circular sobre el cierre de las carreras? Sí, claro. Sí. Más de una alumna lo filosofado. Sí, claro, porque el cierre de las carreras es el hecho fáctico, ¿no? La idea es que van a cerrar las carreras. Pero de ahí se abren ciertas preguntas. ¿Qué determina el cierre? ¿Determina el mercado, el cierre de las cosas? ¿O la apertura de otras? ¿Quiénes son los que definen eso? ¿No? Entonces, esas preguntas son preguntas que nos llevarían a cuestionar las cosas. Y me parece a mí que ese es el fin principal que propone la filosofía y que nosotros, bueno, hoy estamos tratando de llevar adelante. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar. Sé que es un gran esfuerzo, inclusive a los chicos de PEP, que no necesariamente pertenecen a este horario, pero se hicieron un tiempito y estuvieron acá, a la gente de historia, a la gente de geografía. Muchas gracias y esperemos que esto no quede acá, sino que más adelante podamos hacer cosas que pongan la filosofía en la calle, como quien dice. Así que muchas gracias.